Buenas noches, iglesia, qué bueno poder acompañarlos este miércoles a poder alabar a Dios. Por favor, póngase de pie, hoy vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios y vamos a declarar que toda nuestra plenitud está en Él. Hoy es el ritmo que me hace vivir. Siento que tu gracia en mí es el aire y el aliento que me hace vivir. Cerca de ti yo quiero estar, oh ven Jesús, mi amigo fiel, mi Salvador, el gran yo soy. Señor, príncipe y fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy. Allá en su casa, levante su voz y diga con nosotros: siento que tu amor en mí es el pulso y es el ritmo que me hace vivir. En mí es el aire y el aliento que me hace vivir. Cerca de ti yo quiero estar, mi buen Jesús, mi Salvador, mi amigo fiel, el gran yo soy. Vamos, siga. Toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Es el alfa y la omega, Señor, principio y fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy. Las palmas arriba, ¿de dónde están? El gran yo soy. Levante su voz y dígale: toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Tú eres el alfa y la omega, eres el alfa y la omega, Señor, principio y fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy. ¡Hey! Alabe al gran yo soy con todos sus aplausos, toda su alabanza. Exalta a Jesús hoy. Digno eres, Señor. No hay otro Dios, no hay otro Dios, solamente tú mereces ser exaltado, Señor. La fuente de nuestra vida, toda nuestra fuente está en ti. A ti te alabamos, a ti te honramos. Exáltalo en tu casa. Cierra tus ojos hoy en esta noche. Permite que el Espíritu Santo hoy sea tomando el control de cada pensamiento que hay en ti, de tu voluntad, tus deseos. No dejes hoy que nada te aflija, ninguna responsabilidad, ninguna circunstancia. Lleva hoy tus pensamientos hoy a Jesús y deja que a través de Él sucedan cosas diferentes en ti. La Biblia nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han estado en el corazón de ninguna persona, son las que Dios tiene preparadas. Confía en su creatividad,
en la gracia y adóralo hoy en esta hora. Tú me cuidas, en dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma, a la cruz miraré, mi temor dejaré, en la luz de tu gracia, Señor. Con tu voz y tu fe, lo que seco y muerto está, dile, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aun en el dolor, esperanza está en tus promesas. Estás pasando por algún momento de dificultad, dile, soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré, por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma, la cruz miraré, mi temor dejaré, en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, díselo, tú levantas con poder y restauras la ruina. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorar. ¿Por qué no tomas este cántico como una declaración de fe y le dices una vez más, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras la ruina. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Oh, 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 tu fe, dilo, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con
manos al cielo y dile: lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte. Déjame orar hoy por tu vida. Levanta tus manos al cielo. Señor, hoy oro por cada familia, cada persona que está en su corazón. Te pido, Señor, que un espíritu de alabanza, un espíritu de mansedumbre sea llenando sus vidas, Dios. Que todo su ser hoy sea lleno de ti, Señor. Que tú seas llenando, Señor, cada parte de su corazón, su mente, su espíritu, Dios. Escucha el clamor que cada uno hoy tiene, Dios. Que antes de que las palabras salgan de su boca, tú ya puedas conocer qué es lo que hay en ellos, Dios. Hoy te pedimos, Señor, revístelos de fe, revístelos de ánimo, de esperanza, de saber, Señor, que su vida, Señor, está en las mejores manos. Llénalos de alegría como nunca antes, que puedan disfrutarse como familia, como esposos, Dios. Que sea un tiempo para traer esperanza a otros, que sea un tiempo para levantar nuestra voz y ser una voz de aliento para los que lo necesitan, para los que están cautivos, Señor. Reviste a tu iglesia de una unción que provenga de ti, Señor. Y hoy queremos, Señor, levantar tu nombre por encima de todo. Hoy levantamos nuestra alabanza como el símbolo de nuestra victoria. Nuestra victoria es en ti. Nuestra victoria, Señor, fue dada por ti en la cruz del Calvario, cuando moriste por nosotros. Levanta tu voz con victoria y termina este tiempo diciéndole: todo lo que está seco y lo que está muerto, y lo levantas. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras. Vamos, iglesia, levántate en tu casa, con tu familia. Si están con tus discípulos, levanta tu voz con toda tu fe y dile: tú lo haces, Señor. Oh, Dios, por siempre. Una vez más, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras la ruina. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Apláudelo con todas tus fuerzas hoy. Deleítate en Él, deleítate en Él, y Él concederá toda petición que hay en ti. Alaba a tu papá, alaba a nuestro Dios. El Señor uno es, por siempre vivirá, por siempre vivirá. De esta alabanza, de este ambiente de adoración, tu casa, tus hijos. Dale gracias al Señor por poder adorarlo como familia. Amén. Qué bendición poder adorar todos juntos. Prepare su corazón, su mente, siéntese, saque su Biblia, su cuaderno, disponga su corazón para escuchar la palabra de hoy. Un gran abrazo, un saludo muy especial, nuevamente felices de encontrarnos nuevamente este miércoles de academia, miércoles de discipulado, miércoles de poder abrir las escrituras con tranquilidad, con calma. Espero que allá en tu casa, con tu familia, con tus amigos, que les envíes el link a tus discípulos para escudriñar las escrituras, para aprender a amarlas. Hoy continuamos con este mismo mensaje de amemos las escrituras y vamos a orar. Recuerden que tuvimos un periodo de 10 días de lectura bíblica. Vamos a continuar los miércoles 1 hora en la noche de 7 a 8 y los viernes de 6 a 8 de la mañana hasta que lleguemos al final, al libro de Apocalipsis. Así que para toda la congregación Global Family aquí en Bogotá, Colombia,
Un abrazo, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en Colombia, en cualquier ciudad, en cualquier departamento, y por la gracia y misericordia de Dios también en algunas naciones de la tierra. Estamos felices nuevamente abriendo las Escrituras, y hoy quiero hablar básicamente de 3 o 4 principios que encontramos en ella. ¿Para qué nos son útiles? ¿Para qué nos sirven? ¿Será que pasan de moda? ¿Será que esto era para un tiempo pero ya no? Vamos a ir a ver qué nos dice la Biblia. Y con la ayuda de Dios más adelante vamos a hablar exclusivamente de lo que las Escrituras dijeron antes de que el Señor Jesús viniese, y qué dijo el Señor Jesús de sí mismo a través de las Escrituras, y luego qué dijeron los apóstoles a través de las Escrituras del Señor Jesús, para que en Él podamos afirmarnos y afianzarnos en esta preciosa palabra que es la que nos da aliento. Jesús dijo, retomando un versículo de Deuteronomio, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo creo que en estos tiempos son unos tiempos especiales. De pronto no hay tanta actividad, o mucha gente necesita infundir fe en su mente, en su espíritu, en su ánimo. Vayamos a la palabra, conozcamos cosas que de pronto antes no conocíamos, y que sea un tiempo para poderla leer, y que Dios, como lo prometió en Jeremías capítulo 31, la grave en nuestra mente, en nuestro corazón, y por ende en nuestro espíritu. Amén. Así que vamos a ir a las Escrituras, el Evangelio de Juan. Vamos a ver algunos versículos ahí en el Evangelio de Juan, que nos hablan de que en ellas, en la palabra de Dios, está la vida eterna. Y vamos a ir al capítulo 5, verso 24. Capítulo 5, verso 24 del Evangelio de Juan dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ¿qué es lo que nos va a hacer cambiar? El oír esta palabra. Pero recuerde que hemos enseñado muchas veces que el verdadero oír es cuando yo pongo atención, lo medito y lo pongo por obra. Entonces, lo primero que el Señor Jesús nos está enseñando es que la palabra es la que nos va a traer vida, la que nos va a sacar de muerte a vida, nos va a sacar de delitos, nos va a confrontar, nos va a limpiar, nos va a renovar también nuestra manera de decir y de pensar. Ahí mismo en ese capítulo 5 del Evangelio de Juan vamos a ir al verso 39 y 40, dice: escudriñad las Escrituras. ¿Qué es lo que nos aconseja el Señor Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuche. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, lo que el Señor está diciendo: venga, no solamente se queden escudriñándolas, porque yo sé que ahí está la vida eterna, pero vamos a ellas porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es muy importante, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra de Dios da testimonio del Señor Jesús. Esa palabra encarnada, esa palabra de Dios que se hizo carne, que habita entre nosotros, que quiere morar, que quiere que la pongamos por obra, que la amemos, que la conozcamos, que la utilicemos para nuestro provecho, para nuestro bien, para nuestro beneficio. Entonces vamos a ir a escudriñarlas. Escudriñarlas es como cuando tú te pones un microscopio, unos snorkel, y vas a ir a profundidades del mar y vas a poner atención y lees un versículo acá y luego un versículo allá. Y lógico, necesitamos invertir tiempo en las Escrituras, necesitamos que tengamos concordancias, de pronto diccionarios bíblicos. Bueno, todo eso a mí me enseñaron desde que me convertí, que en ello hay que invertir. Uno invierte dinero en bienes materiales, en casas, en automóviles, en ropa, en muebles, en vacaciones, en la familia, pero en lo que más uno debe aprender a invertir es en la palabra. Aprende a invertir y escudriñala, y toma nota y vuelve y repasa y vuelve y hazlo y busca el significado. Entonces ahí vamos a encontrar el testimonio del Señor Jesús. En el capítulo 6 de Juan, el verso 68,
El mismo Señor Jesús está diciendo, y Pedro, cuando ya no tenían a dónde ir, cuando se querían ir, él dice que solo en Jesús hay palabras de vida eterna. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mírame con atención. Pedro tuvo varias revelaciones. De pronto se tiene una imagen equivocada de Pedro, de que era colérico, que era eufórico, que cometía errores, que era imprudente. Pero si algo yo encuentro en Pedro es que tenía una pasión y tuvo una revelación, como le dijo el Señor Jesús: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Cuando él dijo: ustedes, ¿quién creen que soy? ¿Quién dicen la gente? Yo soy el profeta, yo soy Elías. ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro le dice: tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Y Jesús se admira y dice: oh Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Tuvo esa revelación. Y aquí hay un momento en que están dudando algunos si siguen con el Señor, porque habían unas palabras, unas enseñanzas, unas predicaciones, unas exigencias del discipulado. Como a muchos nos pasa a veces así: oye Dios, pero eso está como muy dura, esta palabra está como muy complicada, como que es muy difícil ponerla por obra, pero ya como que es mucho lo que me estás demandando, Padre. Y entonces Jesús les dice: ustedes también se quieren ir. A sus discípulos está hablando, y yo espero hoy estar hablando al discipulado. Y entonces Pedro, el gran discípulo, dice: Señor, ¿a dónde iremos? Solo en ti hay palabras de vida eterna. Solo en ti hay palabras de vida eterna. O sea que cuando venimos a la palabra del Señor, cuando escudriñamos las Escrituras, vamos a conocer profundamente y nos va a llevar el camino hacia la vida eterna. Entonces siempre surge la palabra: bueno, ¿y qué es la vida eterna? Y muchos han escrito hasta libros, ¿no? Y escriben tratados y cosas. Pero en Juan 17, este evangelio de Juan es el que más habla de la vida eterna. De todas las Escrituras es el que más habla de la vida eterna, de la vida eterna, de la vida eterna. Entonces en Juan capítulo 17, verso 1 al 3, les voy a leer. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y escuchen la definición de vida eterna en el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien has enviado. ¿Cuál es el propósito de la vida eterna? ¿Cuál es el propósito? Que esas Escrituras nos lleven a la vida eterna, a conocer al único Dios verdadero y a Jesús, el enviado, el Mesías, el Hijo, el que vino a salvarnos, a rescatarnos, a pagar por nuestros pecados. Ese es el propósito, ese es el fundamento de conocer la palabra. Siempre les he dicho, nosotros nos equivocamos, los seres humanos, la humanidad hoy en día se está equivocando. ¿Por qué? Porque tiene conceptos errados, porque hay un desconocimiento de Dios. Aquí realmente se nos revela quién es Dios. De pronto van a haber unas confrontaciones intelectuales, unas confrontaciones conceptuales, unas confrontaciones filosóficas de lo que tú creías o crees que es Dios. Y tú dices: no, pero Dios no es así. No, pero yo creo que Dios no es así. ¿Cómo nosotros salimos de las incertidumbres? ¿Cómo nosotros dejamos de dudar y de divagar? Yendo a las Escrituras. Por eso te invito, por favor, que ese es el tiempo de buscar, de escudriñar. En ellas está la vida eterna. En ellas vamos a encontrar el testimonio del Señor Jesús. Y en ellas vamos a conocer al Dios único, al verdadero Dios, y a Jesús, a quien Dios envió. Amén. Así que esa es la primera parte que hoy quería compartir con ustedes. En las Escrituras tenemos la vida eterna. Pero también quiero hablar hoy de la inmutabilidad de la palabra de Dios, de esa eternidad de la palabra de Dios, de esa suficiencia. Algunas veces cuando nos ven orar y cuando nos ven muy efusivos con la Biblia, entonces dicen: no, pero es que para ustedes todo es la Biblia, todo es la Biblia, todo es la Biblia. Y realmente cuando tú escudriñas cada día más las Escrituras y cada día más profundizas en ellas, tú dices: sí, realmente es que esta palabra me es suficiente, porque esta palabra es inmutable, porque Dios dijo que nada le tendríamos que añadir ni nada le tendríamos que quitar, porque Dios dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra nunca pasaría.
pasaría. Entonces hay un principio que tú y yo debemos tener claro. Esta palabra es inmutable, esta palabra es eterna y esta palabra es suficiente. Nunca se te olvide eso. Vamos a ir a ver qué dice la Biblia referente a eso y vamos a estudiar el libro de Deuteronomio capítulo 4. Es un capítulo de mucha bendición, ya en varias ocasiones lo he leído, pero yo solamente quiero centrarme en el verso 1 y 2, por favor, ahí que estemos concentrados. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, está hablando Moisés, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. O sea que aquí hay una instrucción. Primero, oír los estatutos y decretos, poner atención. Luego, los ejecutamos, los vivimos. ¿Para qué? Para lograr entrar y poseer la tierra. Muchas personas se quieren ir al cielo para allá vivir la palabra. No es aquí en la tierra, en tu casa. Por favor, vamos a luchar que en nuestros hogares esta palabra sea escuchada, sea puesta por obra, para que esas buenas obras alumbren a todos los de la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, con quien tú puedas compartir, que en ti encuentren siempre consejo divino, fe, ánimo, porque Dios está contigo y porque la palabra mora en ti. Entonces aquí en la tierra, mire, vamos a luchar por una vida de prosperidad, por ideas creativas, por emprender, porque todavía hay mucho por vivir. Pero mire lo que dice el verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea, Dios nos da unos mandamientos y lo primero que nos dice a través de Moisés: venga, no vayan ni a añadir ni a quitar. ¿Qué significa eso? Que es suficiente. Que todo lo que tú y yo necesitamos en esta vida, conocer, saber y poner por obra, está en esta palabra. No tienes que añadirles más libros, más comas, más tildes. Mire lo que dice el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 12. El libro de Deuteronomio, capítulo 12, el último verso, el verso 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. O sea, Dios está trazando toda una advertencia, mandatos, estatutos, decretos, pero el consejo profundo, venga, no tienen que añadir. Ustedes, mire, yo siempre digo, nos faltarían años y miles de años para poder escudriñar y conocer las Escrituras. La verdad, como dijo el salmista cuando comenzó a contemplar la creación y el universo y el sol y la luna y las estrellas, y que los ríos descienden de los montes y que pasan por los valles y alimentan al ganado, a los animales del campo, a las fieras de la noche, al hombre, que de la tierra brota el pan, y toda esa grandeza de nuestro Dios. Hubo un momento en que reflexionó el salmista y dijo: y eso es por ahora, hasta ahora, el borde de tus caminos. Es tan insondable Dios, es tan preciosa su palabra, de temas de salud, de higiene, de restauración, de relaciones familiares, personales, de economía, de gobierno, de tantas cosas, de arte, de música, de todo eso la palabra nos enseña. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Él está sentado, es de los primeros discursos que el Señor va a dar aquí, cuando estuvo aquí en la tierra. Y entonces en el verso 17 al 20, Él traza una directriz de lo que va a ser su ministerio. Es de las primeras palabras, de los primeros discursos que salen de su boca, y había una expectativa. Acuérdense que una de las promesas del Mesías es que Él traería una interpretación correcta de la Torá, de la ley. Entonces viene y dice el verso 17: no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, la Torá. No he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, escuchen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante, escuchen la advertencia del Señor Jesús, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Pues que ni una coma ni una tilde se dejarán de cumplir. Muchas cosas pasarán, la humanidad, el mismo Señor en Mateo 24:35, tú lo puedes leer, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Lo que te quiero dejar aquí claro es que esta palabra es eterna, que es suficiente y que el mismo Señor Jesús dijo, yo vine a cumplirla. Yo no vine a abolirla, ni a abrogarla, ni a anularla. Hay muchos conceptos, doctrinas en este tiempo, que ya hay cosas que pasaron, que fueron de un pacto antiguo, que ya hay cosas que no tenemos que vivir, ni poner por obra, y como que arrancamos páginas, hojas enteras de la Biblia, libros que desconocemos de la Biblia, pero no es sabio, hermanos. La verdadera sabiduría, dice el mismo libro de Deuteronomio, está en escudriñar y en conocer esos principios y estatutos, porque ahí está la sabiduría y la inteligencia. Tú te volverás una persona más sabia. Cuando tú vas al libro de Proverbios, por ejemplo, el sabio Salomón dijo, mire, yo escribí estos proverbios para que los jóvenes adquieran sabiduría, para que el simple, el sencillo, adquiera inteligencia, prudencia. Y vamos a escudriñarlos y vamos a cambiar nuestra manera de comportarnos. Siempre les he dicho que amo la palabra por dos razones fundamentales. Primero, porque me reveló al Señor, a ese Dios que yo desconocí por muchos años. Y segundo, porque transformó mi vida personal, mi matrimonio. Ahí mi esposa y yo pudimos nosotros echar mano de esa palabra para reconciliarnos, para perdonarnos, para cambiar. Ahí empezamos a formar a nuestros hijos de una manera diferente a como a nosotros nos habían formado. Ahí encontramos visión, sueños, prosperidad. Siempre bendecimos la congregación donde crecimos porque nos rompió la pobreza, la miseria. Nos infundieron fe, ánimo, proyección y nos enseñaron a soñar de acuerdo a la palabra. Entonces dice el Señor Jesús que si quebrantamos estos mandamientos que a veces nos parecen pequeños, nos parecen insignificantes, algunos los pasamos por alto, dice cuidado, porque el que quebrante uno de esos pequeños mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero si tú los enseñas, los pones por obra primero y los enseñas, entonces será llamado grande. Por eso nuestra insistencia, y hablo a los pastores, líderes de nuestra congregación, no paren de enseñar, bendecirles en este tiempo de la virtualidad, esos grupos virtuales que se abrieron, esos principios que hay que seguir viviendo, así estemos en casa, trabajando virtualmente, haciendo teletrabajo, no yendo a la universidad sino estudiando, o los niños de la casa estudiando para el colegio, pero desde ahí vamos a vivir y a poner por obra y escucha, a enseñar a otros. Es que hoy en día conectarte con el celular, hacer una llamada, aún en el WhatsApp puedes abrir un grupo de una teleconferencia y llamas 3, 4, 5 personas por tu celular y les compartes una enseñanza y les compartes un principio. Entonces dice el Señor Jesús, entonces será llamado grande en el reino de los cielos. Miren cómo termina el libro de Apocalipsis. En el capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 18 y 19. Yo testifico, dice el apóstol, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Está el Señor Jesús hablando. Si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Mire que no es cosa trivial ni liviana, es seria, es delicada. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces empecé Deuteronomio al principio y también les hablé del Señor Jesús y ahora les estoy cerrando
este principio de la inmutabilidad, de la eternidad, de la suficiencia de las Escrituras con el texto de Apocalipsis. En el texto de Apocalipsis está diciendo, cuidado con añadir, cuidado con quitar. Si tú añades cosas, filosofías, opiniones personales, es que Dios no nos llamó a opiniones personales. ¿Quién es el hombre para pensar más sabio que Dios? No solamente leemos la instrucción divina, nos aferramos a Él, a sus mandamientos que no son gravosos, son por amor, nos van a hacer sabios, nos van a hacer entendidos, nos van a hacer felices, nos van a hacer personas sanas, reconciliadas, vamos a ser personas de bien. Entonces, ¿por qué no vivirlos? No tenemos que añadirle nada. No le añada cosas a la palabra, pero tampoco le quites, porque hay un peligro, serás quitado del libro de la vida. Entonces vamos a decirle a Dios, hoy acepto. Hoy reconozco que tu palabra es inmutable, que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra nunca pasará, como lo dijiste tú al final de los días. Señor, yo creo que esta palabra es más que suficiente. Yo creo, Dios, que ni una tilde ni una coma de lo que aquí está escrito se dejará de cumplir. Hay muchas cosas que los profetas, Daniel, Isaías, Zacarías, el mismo Señor Jesús, libro de Apocalipsis, están escritas que no se han cumplido, que todavía no es el tiempo profético para que se cumplan. Entonces nadie puede decir, bueno, eso se acabó, ya no, porque hay cosas que nos van a sustentar, versículos bíblicos, enseñanzas de Dios en su palabra que nos dicen todavía no se han cumplido, pero te quiero decir, todas, absolutamente todas se cumplirán. Y cada vez que tú ves las noticias y cada vez que tú ves el mundo entero cómo funciona, tú quedas impactado de cómo esta palabra ya tenía todo escrito de antemano. Como dice el libro de Isaías, desde el principio Dios ya lo ha anunciado. Amén. Espero que te estés animando. Primero, vamos a tener en ella la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al único y verdadero Dios y a Jesús a quien Él envió. Dos, vamos a creer que el cielo y la tierra pasarán. Esta palabra es eterna, es inmutable y es suficiente. Espero me lo estés recibiendo, espero estés aprendiendo y empezando a amar las Escrituras como nunca antes las has amado en tu vida. Ahora vamos a ver qué tan útil es esta palabra. La utilidad de la palabra de Dios. Qué hermoso. Cuando tú empiezas a escudriñar las Escrituras y tú dices, bueno, ¿y qué saco con eso? ¿Y eso para qué me sirve? Y a mí me han dicho que uno se vuelve loco cuando lee la Biblia. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pablo, el apóstol, anciano, ya está escribiendo a su discípulo Timoteo, y en su segunda carta, que fue la última que le escribió, en el capítulo 3, en el versículo 15, y dice, desde el 14 voy a leerles, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Escucha los consejos, persiste, persevera en lo que has aprendido, tú y yo, lo que hemos aprendido de la Biblia. Esos son tiempos. Hablaba con un amigo en este tiempo y le decía, por favor, ese es el tiempo de saber quién es quién y si vamos a creer en Dios y vamos a vivir conforme a su palabra y vamos a perseverar en lo que hemos aprendido, sabiendo qué es lo que hemos aprendido. Verso 15, que desde la niñez, mire la importancia, madres, padres, de enseñar a los niños. Tío, tía, aprovecha ahí para enseñarle a los bebés, a los niños de 3, de 4, de 8, de 10. Ahí están siendo formados. Veo una generación en Global que nos enterábamos de los embarazos que estamos teniendo, de las parejas que también se siguen casando. Estamos felices porque hay una generación que está naciendo y por nacer. Pero tenemos que capacitarnos en qué los vamos a enseñar, cómo los vamos a instruir. No entregues a Egipto a tus hijos para que los eduque Egipto. No los entregues a Grecia. Vamos a educarlos en esta preciosa palabra. Aquí dice, desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué nos sirven las Escrituras? Para hacernos sabios. Repitan todo, las Escrituras me sirven para hacerme sabio. Voy a ser una persona sabia. Esto no es de amarguras, esto no es para afligirme, esto no es para cargarme, es para decirme, Dios, voy a aprender. Los niños van a aprender las Escrituras y desde la niñez van a ser niños sabios, guiados en la instrucción bíblica.
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil, digan todos útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Bueno, aquí hay una predicación muy hermosa. Aquí hay una reflexión, por eso quise hablar de este principio de la utilidad. Lo primero, vida eterna; lo segundo, inmutabilidad. Pero lo tercero es la utilidad. ¿Tú crees que este libro es útil? Claro. ¿Por qué será que lo último que escribe el apóstol, lleno de la unción de Dios, de la sabiduría del cielo, de experiencias extraordinarias, maravillosas con Dios, el consejo que le da a Timoteo es: tú persevera en lo que has aprendido, como te enseñaron? Por favor, en esta palabra, porque en ellas está la sabiduría y en ellas está la salvación por la fe que es en el Mesías, en Jesús. Entonces ahí es que vamos a encontrar la sabiduría. Pero además de encontrar la sabiduría, dice, y esta palabra es útil para 4 cosas. Y quiero que reflexionemos una a una y tú estés tomando nota. No se te olvide, no es tiempo de mirarlo en el celular, con tu Biblia, donde tú rayes, donde tú escribas, en tu cuaderno de notas, donde luego vas a profundizar un poco más en estas enseñanzas, porque a medida que tú amas las Escrituras, tú las quieres conocer y tú las quieres poner por obra, y a medida que tú cambias y te llenas de fe y de unción, tú dices: wow, quiero más, Padre, quiero que me reveles más. Y algo que yo entendí años atrás es que Dios nos da más cuando lo ponemos por obra. Porque solo para saber, Dios dice como: ¿para qué quieres saber? ¿Solo por saber, una comezón de oír? ¿O porque tú quieres cambiar tu vida? ¿O porque tú quieres enseñar a otros? ¿O porque tú quieres ser testimonio en esta tierra? ¿O porque tú quieres generar cambio, transformación para esta tierra, para esta nación, para tu nación? Lo primero que dice es que es útil para enseñar. ¡Qué bendición! O sea, si tú quieres ser aprendido, ve a las Escrituras. Mira, cada vez que vamos a las Escrituras, ve con un espíritu enseñable. Por favor, no cierres los canales. Hay mucha gente que se tapa los oídos, cierra su corazón y dice: no quiero que me digan, no quiero saber nada, no me gusta leer, no quiero. No, por favor. Si hay algo que Dios premia es cuando tenemos un espíritu enseñable. Algo que yo bendigo a los discípulos, a los pastores, cuando me llaman a una consulta, cuando me siento en una consejería, cuando hacemos una conferencia, es que los veo con un deseo de aprender. Tú nunca en la vida puedes creer que ya lo sabes todo. Tú tienes que ser enseñable. Tú tienes que decirle: Dios, dame un espíritu enseñable. Quiero aprender. Quiero tener un espíritu noble y reconocer que no lo sé todo. Reconocer que me falta mucho por aprender y que aunque tú me has revelado cosas, habrá miles y millones de cosas que yo todavía desconozco de tu palabra. Así que por favor, ve y te dejas enseñar. Siéntate. Cuando nosotros hablamos de la vida financiera, en este tiempo he orado mucho por la congregación. Personas que en el transcurrir de su caminar con Dios no han querido poner por obra los principios de administración financiera. Y de pronto tú estás pasando por luchas financieras porque no te has dejado enseñar en estos principios. A todos los que veo bendecidos con trabajo, aún con oportunidades nuevas en medio de esta cuarentena, de este aislamiento social, son personas que se dejaron enseñar por Dios, por su palabra, porque siempre les digo: no digan que es que el pastor dijo o que la pastora dijo. No, nosotros lo único que hacemos es abrir las Escrituras y ir a ellas y explicarlas y caminar con ellas para entendimiento. Espero que tú seas el primero que diga: Señor, enséñame. David le dijo: Dios, no quiero ser como el mulo, como el caballo que necesita de riendas, hazme entender. Lo segundo para lo que es útil esta palabra es para redarguir. Claro que sí. Claro que sí. Cuando tú vienes a esta palabra, como que hay algo que dice: uy, esto lo estoy haciendo mal. Uy, esto como que me equivoqué. Uy, no, aquí cometí un error. Y tú dices: uy, Dios, con razón me está yendo como me está yendo. Porque el Espíritu de Dios usa esta palabra para redarguirte.
Hay personas que no les gusta reargüirse ni que nadie los reargulla. Yo he aprendido mucho sobre la amistad. El amigo no es aquel que te da palmaditas en el hombro y te soba el chaleco, el saco todos los días, la camisa todos los días y te dice estás súper, no. Amigo es aquel que te dice, mira mi hermano, te veo amargado, te veo mal genio, te veo desobediente, te veo que te has enclaustrado, que te has aislado. Hoy que teníamos una predicación en la universidad, yo reflexionaba, hay gente que ya ni la cámara para tener la conferencia virtual la quiere prender, cada día más escondidos, a mí que nadie me vea. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tú saca. Dice, Señor, que miren mi rostro, cómo estoy. De pronto te ven que estás despistado, que no estás atento, que estás deprimido, que andas haciendo mala cara, porque el rostro, acuérdate que nos ilumina la vida como es. Déjate reargüir, hay cosas que de pronto no te van a gustar, no importa, el Espíritu de Dios te va a reargüir como a través de la palabra. Pero no solamente nos enseña y nos rearguye, nos corrige. Claro que tenemos que tomar decisiones de cambio de vida. Libro de Isaías capítulo 53 dice, y cada uno se desvió por su propio camino. Entonces vamos a ir y a entrar al camino. Corrige, acepta la corrección. Corrección es cambio, hermano, que te vea un testimonio diferente. Pablo escribe a Tesalónica especialmente y les dice, por favor, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje con sus manos para que pueda ayudar a otros. Imagínate esa transformación en una frase. Una persona que era ladrona, ahora ya no roba más, ahora trabaja y fruto de ese trabajo bendice a otros con su trabajo. Eso es transformación. Esos son personas que se dejaron corregir. Así que cambia. Por favor, no te dé miedo reconocer y cambia el rumbo. Ve y pide perdón. ¿Y por qué? Porque Dios te dice que ve y pide perdón. Ve, reconcíliate. Ve y haz cosas diferentes, haz cosas nuevas, haz cosas que Dios te diga nunca has hecho. Pero si tú vas de la mano de Dios, tu palabra dice, Señor, que todo obrará para bien. Así que nos vamos a dejar corregir, vamos a cambiar el rumbo que tenemos a nuestra vida, porque la vida con Dios tiene que ver con el caminar, con los pasos que estamos dando, con quién estamos andando, con quién compartimos, cómo invertimos nuestra vida, cómo manejamos nuestras relaciones. Todo eso es para corregir, y no te sientas mal. No podemos pensar que ya somos un producto terminado y que somos perfectos. No, estamos en proceso de formación hasta cuando el Señor venga y nos rescate y estemos con Él en la eternidad. Y lo cuarto que dice que es útil es para instruir. La palabra Torah, que se tradujo ley, realmente el original es instrucción. Por eso dice el proverbista, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. O sea, este libro nos tiene que instruir. ¿Instruir en qué? En cómo hacer las cosas. En cómo mejorar. En cómo crecer. Acuérdate que la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Por favor, déjate instruir. Y de paso, instruye a otros. Aprende a instruir a otros a la luz de esta palabra. Ahora, ¿con qué propósito es que Dios quiere enseñarnos, reargüirnos, corregirnos e instruirnos? Para que seamos, dice, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el verdadero propósito. Mejores hombres y mujeres, mejores ciudadanos en esta tierra, mejores padres, mejores madres, mejores hijos. Una juventud llena de fuego, de pasión, de entrega, de compromiso. Una juventud, como lo compartí en el Shabbat pasado, lleno de visiones. Unos ancianos llenos de sueños. Enteramente preparados. O sea, esta escritura es un proceso de preparación. Mira, cuando el Señor Jesús regrese y estemos en las bodas con Él, luego vamos a estar 1000 años en ese Shabbat milenial, acá 1000 años con el Señor, gobernando Él desde Jerusalén y nosotros gobernando con Él. Por favor, queda mucho.
¿No será que de pronto nos está Dios preparando para darnos muchas cosas? Cuando Jesús dice, sé fiel en lo poco, y si tú eres fiel en lo poco, yo te pondré sobre mucho. De pronto estás pasando un proceso de preparación. Vean las Escrituras. Libro de Proverbios dice que antes de la honra es el quebrantamiento de espíritu. Dios nos forma por procesos, nos prepara para llevarnos a otros lugares, a mejores lugares. A veces queremos todo de la noche a la mañana, sin preparación. No, Dios nos prepara. Aún para tu llamado, para tu ministerio. Hay muchos que se apresuran en su llamado, en su ministerio, porque salen corriendo y no, Dios a mí me habló. Sí, claro que Dios te habló, claro que Dios tiene un propósito con tu vida, pero atiende. La preparación, ¿cómo va? Ya está siendo preparado para eso, en la unción, en la humildad, en la diligencia, en la excelencia, en la disciplina, en el rendir cuentas, en perdonar, en abrazar, en ministrar, en predicar con autoridad. Dios quiere prepararnos de mejor manera. Y termino con el principio de la autoridad. Vamos a ir al libro de Lucas, por favor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Y ahí vamos a dar un testimonio de lo que es la autoridad de Dios. ¿Qué fue lo que vieron en el Señor Jesús las gentes? Dice el capítulo 4, el verso 31 al 37, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, en los Shabbat. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Con autoridad. En esta palabra hay autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y Jesús le ordenó a los demonios que salieran, y los demonios salieron. Y entonces dice el verso 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares, por todos los contornos. ¿Qué significa eso? Que cuando tú empiezas a recibir esta palabra, a tener conocimiento divino, tú empiezas a hablar con autoridad porque lo has puesto por obra, porque lo evidencia. Y en el reino espiritual se conoce quién tiene autoridad. En el mismo Evangelio de Lucas, hay unas hojas adelante, en el capítulo 7 dice que Jesús estaba sanando y enseñando palabras a todo el que lo oía, y fue a Capernaum, y luego hubo un centurión que se enteró que él estaba ahí, y el centurión tenía un siervo, un empleado enfermo, y mandó a llamar a Jesús y a decirle, mi empleado está enfermo. Entonces los discípulos le dijeron, ya vamos a hablar con el maestro, ya le vamos a decir que vamos para allá. El centurión le dijo, mire, ¿sabe qué? No tiene que venir. Yo soy un hombre que tengo autoridad, estoy bajo autoridad, y hay gente que tengo autoridad bajo mi mando, y yo les digo a uno que vaya y ellos van, y solo con que él diga la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús se quedó escuchando y le dijo, wow, nunca he escuchado tanta fe, ni siquiera en Israel, porque ese hombre no era israelita. Y él se quedó admirado de que el centurión tuvo una revelación de la autoridad de la palabra. Cuando tú y yo somos perdonados por el Señor, somos reconciliados con Él y venimos a vivir conforme a los mandatos, Dios deposita en nosotros un poder en nuestra boca. Cuidado con tu boca. Con ella puedes bendecir o maldecir. Con ella das vida o das muerte. Así que habla con autoridad. Habla a los demonios y los demonios se sujetarán. Envía palabra de sanidad a aquel que está enfermo. No te deprimas porque los noticieros te hablan de que el coronavirus mutó y que nunca se va a ir. No, señor, este es un tiempo de fe. Hay un pueblo de fe que necesita vivir por la fe de la palabra, y tú tienes que confesar. La Biblia dice, ninguna peste tocará mi morada. La Biblia dice que el Dios Todopoderoso, que en quien hemos creído, que nuestro Padre amado, Él creó todas las cosas por el poder de la palabra, y tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que vamos a recuperar el poder que hay en la palabra, la autoridad que hay en la palabra. Y cuando tú hablas, habla con certeza, habla con convicción, habla con fe, no dudes, no titubees. Dios lo dejó escrito y así será.
Háblale al pueblo, háblale a tus hijos, háblale a tu familia. Si no tienes nada que orar, abre el libro de los Salmos, siempre se lo comparto. Y empieza a leer en voz alta, en voz alta, en voz alta, hasta que el ambiente espiritual de tu casa, de tu hogar, de tu negocio cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque eres una persona llena de la autoridad de la palabra. Termino con el libro de Romanos, capítulo 10. Este libro, y especialmente este capítulo, nos deja enseñanzas de lo que es realmente tener la palabra de Dios. Y voy a leer solo algunos versos, del verso 8 al 17. Ahí hay varias enseñanzas, pero voy a leer el verso 8. Dice: mas ¿qué dice acerca de ti está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está la palabra? En nuestra boca y en nuestro corazón. No está lejos, no está en el cielo, dice Jeremías, está en nuestra boca. Ahí está la palabra. Cuando tú conoces la palabra, recuerda lo que te enseñé de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y entonces harás todo conforme a lo que está escrito, y harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Y aquí está diciendo, ¿qué es lo que predicamos? Mire lo que estaban predicando los apóstoles: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que confesar, no solamente creo, no. Abre tu boca y desata la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel de que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No todos obedecieron al evangelio, pero el verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres fe? Ven a la palabra. ¿Por qué? Porque esta es una batalla de fe, hermanos. Estamos en un tiempo como nunca antes, librando la buena batalla de la fe. La batalla de la fe no es mala, es buena, porque vamos a crecer. Porque nuestra fe es más preciosa que el oro y será probada para refinarla. No te deprimas, no te angusties. Ay, esto se está demorando mucho. No, dile: Dios, más palabra, más fe. No supongas cosas, no te imagines cosas, no escuches al enemigo. Escucha la voz de tu Dios, escudriña esta palabra y Dios te bendecirá. Espero que este tiempo haya sido de bendición para que amemos las Escrituras, para que vayamos a ellas cada día con mayor fe, con mayor pasión a ponerlas por obra. Como siempre, recordarte los principios de administración financiera: diezmos, ofrendas y primicias. No te enredes. De todo lo que Dios te da, el 10% aparta para Él. Devuélvelo. Él nos deja el 90%, todo es de Él, todo le pertenece a Él. Estudia la Biblia por donde quieras. Él es el dueño del oro, de la plata y de la tierra. Él nos dio habilidades, talentos, el trabajo, la profesión, todo proviene del Padre de las luces. Así que honrémoslo a Él, como dijo Salomón, con los bienes, con las primicias de todos nuestros frutos. Entonces los graneros rebosarán. Ahí habrá abundancia. Cuando tú y yo le creemos a Dios, te animo, pídele perdón a Dios si por temor o por incredulidad, por lo que sea, no lo has hecho. Dice el libro de Malaquías: prueba a Dios en esta oportunidad. Empieza a probarlo por 6 meses. Sé fiel en los diezmos. La manera en que tú muestras que amas al Señor es amando su palabra y poniéndola por obra. Las ofrendas, fruto de la generosidad. Mucha gente necesita en este tiempo de nuestra generosidad. Vamos a ser generosos, vamos a dar más allá, vamos a ir la otra milla. Está preocupado por quién necesita para que tú les ayudes a suplir. Y lo tercero, las primicias. Si Dios está dando oportunidades nuevas, negocios nuevos, un nuevo trabajo, lo primero de ese trabajo, lo primero de ese negocio, la primera venta, la primera semana, la primera quincena,
ve y deposítala como una primicia. Y entonces tú prosperarás porque estarás garantizando tu cosecha. No invalides los mandamientos, ámalos. Ama tu vida financiera, perdona deudas, haga remisión, ve y ayuda al pobre, al necesitado, ve, está pendiente. Ten una mentalidad no de limosnero, no de dame, sino de cómo yo ayudo, cómo dar, como Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Que termino como siempre con la bendición que Dios dejó escrita que hagamos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y Él tenga de ti misericordia. Que en tu corazón haya shalom, paz. Que Él alce sobre ti su rostro. Que Él te bendiga en el entrar, en el salir, cuando te levantes y cuando te acuestes. Ninguna plaga tocará tu morada. Que Él bendiga todo lo que tu mano toca y lo multipliques. Que te haga 1000 veces más de lo que hoy eres. Que tu casa esté llena de armonía, de gozo. Y que especialmente esta palabra sea el centro de tu vida. Que a través de ella tengas revelación, vida eterna, autoridad, fe y sobre todo que nunca dudes de ella. Que a través tuyo y de tus generaciones sean benditas todas las familias de la tierra. Es en el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías y Salvador, que te bendigo. Gracias por acompañarnos, que este tiempo haya sido de bendición. Vamos a amar las Escrituras. Espero verlos pronto, quiero abrazarlos, los amamos mucho. Bendiciones.